encontramos en un nuevo Masejet, en un nuevo tratado, el tratado de Yomá. Vamos a dar comienzo, como siempre, en la hoja 2, en la carilla A. El tratado de Yomá, la traducción de la palabra Yomá quiere decir día. Se refiere a ese día tan especial y único que tenemos nosotros en nuestro calendario de Yehudim, que es el día de Yom Kippur. Este tratado se va a dedicar extensamente a explicar todo el Seder HaAvodá, todo el orden del trabajo de Yom Kippur, el servicio que hacía el Kohen Gadol en el día de Yom Kippur y todo lo que complementa a eso. En el día de Yom Kippur solamente puede trabajar el Kohen Gadol. Así aprenden a llamar el tratado de Horayot, de los Pesukim, de Pasuk de la Torah, que el Pasuk nos dice con respecto a Yom Kippurim: Mechiper HaKohen, Asher Yimshach Oto, Va'asher Yemale et Yado. Hará la capará, hará la expiación y limpieza de las faltas. HaKohen Asher Yimshach Oto, el Kohen que fue ungido. Se ungía el Kohen Gadol con el aceite de la unción. Y luego de la época de Yoshiyahu HaMelech, que Nignaz, que él había escondido y guardado el Shemen HaMishcha, el aceite de la unción, que fue solamente fabricado por Moshe Rabbeinu, como estudiamos en el tratado de Shekalim. A partir de ese momento, los Kohanim Gedolim ya no eran más ungidos y el gran sacerdocio se destacaba a través de la vestimenta. Eso es lo que el Pasuk termina diciendo: aquel que se complementó y se elevó a través de la investidura de las 8 prendas que vestía el Kohen Gadol. De una manera u otra, tanto cuando estaba el Shemen HaMishcha, el aceite de la unción, tanto cuando no estaba, el único apto para realizar los servicios de Yom Kippur era el Kohen Gadol. Por ese motivo, la Mishnah comienza haciéndonos la siguiente aclaración: Shiv'at Yamim Kodem Yom Kippurim, 7 días previo al día de Yom Kippur, Mafreshim Kohen Gadol mi Betol y Lishkat Faredrin, apartaban al Kohen Gadol de su casa, de su vivienda, y debía trasladarse a una habitación especial llamada Lishkat Farhedrin, la habitación del Farhedrin, que se encontraba en el Beit HaMikdash. La ubicación exacta no tenemos con respecto a esa precisión. Hasta incluso tenemos distintas opiniones en los Rishonim, en los Mefarshim, en los exégetas, si tenía Kedushá, tenía santidad de Beit HaMikdash o no tenía santidad de Beit HaMikdash. Lo que sí es claro y evidente es que, a pesar que en el Beit HaMikdash nadie se puede sentar en la Azará, en todo el predio de la Azará que tiene santidad, nadie se puede sentar ahí. Solamente en Yeshiva Azará, la Lemalchet Bet David Bilbao, solamente el Melech y de la dinastía de David Amelech podía sentarse ahí. Entonces, obviamente que en esta habitación el Kohen Gadol podía sentarse, podía comer, podía dormir. Por lo tanto, seguro que no tenía el nivel de Kedushá y de santidad como el de la Azará. Sin embargo, hay opiniones en los Rishonim, como trae el Ritva, en la que sí tenía la santidad e igualmente se podía sentar porque fue construida bajo esa condición. De todas maneras, la precisión exacta en el lugar no la tenemos. Hay quienes dicen que la entrada hacia esta habitación era a través de la Azará, y hay quienes dicen que era desde el lado de afuera y no tenía contacto con la Azará. De una manera u otra, era una habitación construida exclusivamente para el Kohen Gadol, que utilice durante esta semana previa al día de Kippur. Vamos a ver en la Gemara de dónde se aprende este aislamiento que tenía el Kohen Gadol. Además, en estos 7 días previos, comenzábamos nosotros a preparar otro Kohen Gadol. ¿Qué quiere decir preparar otro Kohen Gadol? La Torah nos enseña con respecto a las ropas de los Kohanim. Velavaya Kohen Middoba, vestirá el Kohen su atuendo de tela. Y la expresión Middó, su atuendo, aprenden de ahí los Jajamim que middato, que debe estar hecha a la medida exacta del Kohen Gadol o de cualquier Kohen, sea cual fuere,
las vestimentas tenían que calzar a la perfección con su estatura. No podía tener las mangas más largas ni las mangas más cortas. Tampoco la túnica podía llegar hasta el piso ni podía estar corta. Tenía que llegarle justo hasta el empeine de los pies. Por lo tanto, si nosotros teníamos que preparar otro Kohen Gadol por las dudas que a este oficial le llegue a surgir algún inconveniente, se llega a impurificar o algún otro inhabilitación, debemos tener otro hombre listo para poder trabajar. Con eso no alcanza, tiene que vestirse. Y las vestimentas de un Kohen Gadol no son aptas para otro Kohen Gadol porque no están hechas a su medida. Por lo tanto, debían preocuparse a tener incluso las vestimentas, no solamente elegida a la persona que reemplazaría al Kohen Gadol, sino también ya las ropas de la que una Gedolá preparadas para el uso de este Kohen Gadol, como lo explica el Tosafot Yeshirim. Shemé y el Abo Pisul, quizás surja algún inconveniente con el Kohen Gadol actual y oficial. El Viuda Omer, el Viuda agrega una previsión más y nos dice: Av Isha Acheret Bat Knimlo, Shemé Tamut Ishto. Incluso una nueva esposa le preparaban al Kohen Gadol. ¿Qué quiere decir esto? La Torá, como sigue siendo la Mishnah, el pasuk en la parashá de Aharemot, cuando nos indica sobre la abodá, sobre el servicio de Kohen Gadol, nos detalla que parte de la actividad que él hace es traer un toro que sirve para limpiar y expiar las faltas de él y de su casa. Y cuando pasuk se refiere expiará y limpiará las faltas por él y por su casa, la casa de él se refiere Ishto, a su esposa, dándonos a entender con este detalle de la Torá que el Kohen Gadol tiene que estar casado. Si es así, dijo el Viudá, así como nosotros sospechamos que le pueda surgir a él algún inconveniente de impureza, etc., y nosotros somos precavidos y apartamos otro Kohen Gadol, o mejor dicho, destinamos otro Kohen Gadol por si le llega a pasar algo a este, también sospechemos quizás se muera la esposa del Kohen Gadol. Entonces, tengamos preparado una segunda esposa para que el Kohen Gadol esté casado, incluso si se le muere la esposa original. Luego veremos en la Gemara más detalles y cómo se hacía esto, si realmente ya estaba casado, lo casaban antes de Yom Kippur, el día de Kippur. Detalles sobre esto vamos a ver más adelante en la Gemara. Ambrulo, Imken en la Tabarsof, le dijeron los Hajamim: si tú ya vas a sospechar también la muerte inminente y repentina de la esposa, porque hasta vísperas de Kippur todavía estaba casada y la esposa estaba sana y sin ningún problema ni enfermedad. Si vamos a sospechar a cosas tan alejadas por la Kedushá del día de Kippur y no arriesgar el más mínimo porcentaje de invalidación de la boda del servicio, entonces debemos preparar una segunda, una tercera y una cuarta esposa, porque todo puede llegar a pasar. Por lo tanto, no tenemos que sospechar a cosas aisladas y alejadas. Sí, a que a él le pueda surgir un inconveniente de impureza, como por ejemplo una eyaculación nocturna o cosas similares, que son completamente fortuitas y normales. Sobre eso sí tenemos que sospechar, pero no sobre la muerte de su esposa. Hasta aquí son las palabras de la Mishnah. Nos dice la Gemara, similar a lo que está escrito aquí con respecto a Yom Kippur, que 7 días previos al día de Kippur apartamos y aislamos al Kohen Gadol para que haga todo su servicio en Yom Kippur. Dice la Mishnah al comienzo prácticamente del tratado de Pará, en el Perek Gimel de la Mishnah del tratado de Pará nos dice: Tnanatam, Shivat Yamim Kodem se le falta Pará, 7 días previo a la incineración de la vaca roja. Sabemos y todos conocemos el din de la pará adumá, de la vaca roja, una vaca que tiene que cumplir muchas condiciones, pero la más destacada de ella es que tiene que tener el pelo rojo y no puede tener ni siquiera 2 pelos de otro color. Había que degollarla frente al Bet HaMikdash, en la montaña que estaba frente al Bet HaMikdash, se la degollaba, se la quemaba entera con la carne, con los huesos, con el cuero, se agregaba madera de cedro, hisopo, lana, etc. Pero
antes de realizar esta actividad, este servicio, que no era en verdad una ofrenda, un servicio a Boreolam, es una exigencia que impone la Torah para la purificación de los muertos, las personas que están impuras con impureza de muertos. Al fin y al cabo, lo que está escrito ahí en la Mishnah es que 7 días previos a la incineración de la parada de Umá, también Mafreshin, Shivat también con Serfata Pará, y Mafreshin Cohen a Sorefeta Pará, mi Beto, apartaban y aislaban al Cohen que se iba a encargar de la parada de Umá, que no era el Cohen Gadol necesariamente, lo apartaban y lo aislaban de su casa, a una habitación que se encontraba en la entrada de la virá, que vamos a ver posteriormente aquí nomás, ¿qué es la virá? Se encontraba en la entrada de la virá, en la esquina noreste de ella. Y esta habitación la llamaban Lishkat Bet Haeben, la habitación de piedra. ¿Por qué tenía este nombre específicamente? ¿Por qué la llamaban la casa de piedra? Ya que todas las herramientas, todos los objetos que se encontraban en esa pieza y que debían ser utilizados para sus actividades, estaban fabricados o en Kelea Galalim o en material de deposición de los animales, Bekelea Adamá, o fabricados en tierra. En tierra quiere decir, obviamente mezclaban tierra con agua, formaban barro, pero no eran cocidos en un horno, como serían los keliajeres, los que podríamos llamar de cerámica o de porcelana, sino era solamente formado con el barro que se secaba solo al sol o por el tiempo, por el calor natural, y lo utilizaban así directamente. Tercera opción, Kileabanim, los que estaban fabricados en piedra, que obviamente de los 3 que acabamos de nombrar, los que se hacían con deposiciones o con barro, o estos de piedra, los de piedra eran los de más alta calidad, más duros, más rígidos, más firmes, se los podían utilizar de mejor manera. Y estos 3 tienen una característica muy especial. Son materiales que no son susceptibles a la tum'á, no reciben tum'á, de ninguna manera, ni de la Torá, ni tampoco por Takarat Jajamim. No hay en ellos ningún tipo de impureza. Entonces, ya que básicamente utilizaban más que todos los de piedra, por eso lo llamaban la casa de piedra, ya que el Cohen, que quedaba aislado en esta habitación, solía mayormente utilizar todos los objetos únicamente en piedra. Ahora bien, ¿por qué? ¿Sí? Maitama. ¿Cuál es el motivo que hacían tanto hincapié en utilizar objetos que no reciban impureza? Ya que el Cohen, que se iba a encargar de quemar la parada de Umá y realizar toda esta actividad, si bien de acuerdo a la Torá no es necesario que esté perfectamente puro en su máximo nivel de pureza, sí tenía que tener cierta pureza. Nosotros estudiamos ya en repetidas oportunidades que de acuerdo a la Torá una persona que se impurificó debe sumergirse en las aguas de la mikve, pero no es nunca suficiente con la inmersión en las aguas de la mikve para quedar puro. Hace falta esperar hasta la salida de las estrellas para que su pureza sea absoluta, salvo algunas situaciones en las que tiene que traer también algunas ofrendas como Zav, Zabá, Yoledet y Metzorah, 4 casos excepcionales en los que además hace falta traer una ofrenda, pero la gran mayoría de las situaciones de impureza no necesita en absoluto ninguna ofrenda. Sumergirse en las aguas y esperar hasta la salida de las estrellas. En ese periodo intermedio entre la inmersión y la salida de las estrellas se lo considera Tebul Yom, se lo considera que está dentro del día de la inmersión. Su estatus es un estatus de casi pureza absoluta, pero tiene todavía ciertas limitaciones. Por ejemplo, no podría, si se trata de un Cohen,
no podría consumir de la terumá, de lo que separan de los productos agrícolas, no podría comer de la halá que se separa para él, etc. Pero sí puede comer alimentos comunes, tocar alimentos de Maaser Sheni, a esos no los impurificaría, porque está en un nivel de pureza e impureza. La Torá nos enseña, se aprendió en los Hajamim de los Pesukim, que incluso un Cohen que está en este estado de Tibul Yom, de semipureza, es apto 100% para realizar todo el proceso de la parada de Umá. Por otro lado, los Tzedokim, aquellos Yehudim que lamentablemente se apartaron del camino y tomaron solamente la Torá oral, la Torá escrita, perdón, como válida, y la Torá oral la apartaron. Ellos estudiaban y decían que tiene que ser solamente un Cohen 100% puro. Entonces, vinieron los Jajamim, y para que la gente no siga esta alajá, esta ley retorcida y desvirtuada que decían los Tzedokim, intencionalmente impurificaban al Cohen que se iba a ocupar de la parada de Umá. Previo a que queme la parada de Umá, colocaban las manos sobre la cabeza del Cohen para impurificarlo, ya que la pureza que se le exige al Cohen para quemar la parada de Umá, la exigieron al máximo nivel, justamente para demostrar que no era necesario. Lo apartaban, que sea puro, y antes de que realice la parada de Umá, lo tocaban para impurificarlo, para demostrar que esto que dijeron los Tzedokim, tiene que ser una persona pura, no es correcto. Por otro lado, para que no vengan a decir, incluso una persona, un Cohen tamé, impuro por completo, puede realizarlo, y se descuiden, entonces tomaron recaudos, pero realmente extremos, de cuidados máximos, incluso más cuidados que los que se necesitan para las ofrendas, para los korbanot. Exigieron mucho más cuidado para la parada de Umá que para los korbanot, para que la gente no venga a descuidarse en las alajot que corresponden a la parada de Umá. Y esto es lo que nos dice aquí la Gemara. Maita Amá, ¿cuál es el motivo que utilizaban objetos que no sean susceptibles a la impureza? Que van de Tibul Yom Kasher Pará. Al ser que una persona que está, un Cohen que está en el estatus de Tibul Yom, entre inmersión y salida de las estrellas, es apto para la parada de Umá. Como estudiamos, Meina Yua Cohen Sorefet Pará. Lo impurificaban, como mencionamos, tocándolo, colocando las manos sobre él, un matrilinoto, e inmediatamente lo hacían sumergirse en la migbe, salía de la migbe y realizaba la parada de Umá, sin esperar hasta el día siguiente, sin que se haga de noche y salgan las estrellas. En el mismo día que se había sumergido, lo llevaban, porque es kasher, un Cohen que se sumergió en la migbe, el Tibul Yom es apto, y esto lo hacían intencionalmente para erradicar el pensamiento este de los Tzedokim, que ellos decían tiene que ser hecho por un Cohen perfectamente puro que haya esperado hasta la noche. Entonces intencionalmente lo impurificaban, como dijimos. Taquino la Rabbanán, fijaron entonces los Jajamim, para que no tomen a la ligera los Kohanim que se encargaban de la parada de Umá, no lo tomen a la ligera y se descuiden en las leyes de pureza e impureza. Fijaron que le galalim, que le abanim, o que le adamá de los likablu tum'a, que utilicen, como dijimos, objetos de deposiciones de los animales, de barro o de piedras que no son susceptibles a ningún tipo de impureza, para mantenerse completamente apartado y alejado de cualquier probabilidad de tum'a. Que es que no les hace para que, como dijimos, no desprecien y no tomen a la ligera. Ese es el motivo por el cual utilizaban específicamente, más que todo, los de piedra, y llamaban a la habitación donde se apartaba el Cohen para aislarse, para preparar la parada de Umá, la habitación de la piedra. Ahora bien, ¿por qué específicamente aclaró que se encontraba en la entrada en la esquina noreste? ¿Qué esa ubicación hace? ¿Por qué fue detallado
como que había un hincapié específico en eso. Nos dice la Gemara también al respecto, ¿qué van a hacer que la Torah llamó a la vaca roja, la llamó hatat, expiación, a pesar de que no es ni siquiera una ofrenda, bajo ningún tipo de concepto es una ofrenda, ni ofrenda de expiación, ni ofrenda íntegra, ni ofrenda de armonía, nada, es solamente una realización de purificación para las personas que estaban impuras por los muertos. De todas maneras, la Torah la llamó hatat, y de ahí aprendemos nosotros, como vamos a ver a lo largo del Masejet, muchas leyes y exigencias que hay que tener sobre la vaca por este título que le dio la Torah. De hatat tuvo una zafona, y al ser que las ofrendas de expiación, las ofrendas de hatat, necesitan ser degolladas sí o sí en el zafón, en el lado norte del Bet HaMikdash, a pesar de que esta ni siquiera se realizaba en el Bet HaMikdash. De todas maneras, el concepto de norte para los Kohanim significaba automáticamente hatat. Estaba directamente vinculado con los Kodeshei Kodashim, con los animales de máxima santidad. Uchtiba el Noach Peneo el Moed. Y también está escrito que debía estar frente al Oel Moed, frente al Ejal del Bet HaMikdash que se encontraba hacia el Mizrach. Por lo tanto, decidieron los Jajamim que la habitación que debe utilizar el Kohen para ocuparse de la parada Dumá, este Kohen que se va a ocupar de la parada Dumá, esté en una habitación que se encuentra en el nordeste, ya que él, al darse cuenta que se encuentra en el lado norte, automáticamente lo vincula con las ofrendas de Hatat, y al encontrarse del lado este con el Ejal del Bet HaMikdash, y de esa manera el Kohen tenía presente constantemente que él tiene que apartarse y aislarse para la preparación de la Pará Adumá y estar siempre atento a eso. Ahora bien, Maibira, ¿qué es esto que dijo ahí la Mishnah en el Tratado de Pará? Que se encontraba en la entrada de la Virá. Esta habitación, en la entrada de la Virá, esquina noreste, la habitación de piedra. ¿Qué es en la entrada de la Virá? Maibira. De acuerdo al Rabbi Hanan, había en el Arabait, en el monte donde se encontraba el Bet HaMikdash, un lugar llamado Virá. Es decir, esta habitación se encontraba fuera del Bet HaMikdash, en la explanada de la montaña que rodeaba al Bet HaMikdash. Ahí, entrando a la explanada, como dijimos, en la esquina noreste, encontraba esta habitación. Así era la postura del Rabbi Hanan. Resh Lakish Amar, por su parte, Lakish dijo: Kol HaMikdash kulo karui Virá. No, señor. El nombre de Virá es un nombre que se le aplica a todo el Bet HaMikdash. Y cuando nos dijo en la entrada de la Virá, quiere decir en la entrada del Bet HaMikdash. Ahí, en la esquina noreste se encontraba esta habitación. Shenemar HaVirá Asher Achinoti. Así nosotros encontramos que David Amelech, cuando compró el campo donde iba a ser construido el Bet HaMikdash de manos de Aravná HaYebusi, él dijo: el Virá Asher Achinoti, que yo preparé. Sería el lugar del Bet HaMikdash que yo preparé. Así se refiere, no el lugar de la montaña que preparé, el lugar del Bet HaMikdash que yo preparé. Y lo llamó Virá. De aquí tomó sus palabras Resh Lakish para decir que Virá es el nombre del Bet HaMikdash. Ahora bien, tenemos entonces que nuestra Mishnah nos enseñó que al Kohen Gadol 7 días previos al Yom Kippur lo aislaban. A él sí lo aislaban en una habitación dentro del Bet HaMikdash, se llamaba Lishkat Faredrin, como dijimos. Y por otro lado tenemos al Kohen, que se iba a ocupar de la parada Dumá, de la vaca roja, que también lo aislaban 7 días antes a otra habitación, que tenemos discusión si estaba en la entrada del Bet HaMikdash o en la entrada del monte. De todas maneras, ambos debían ser aislados 7 días. Y sobre eso viene ahora la pregunta de la Gemara. ¿De dónde se aprendió este concepto que deben ser apartados 7 días antes? Dijo, sigue la Binyamin Bar Hilkiah, el nombre del Rabbi Hasíah Bar Idi. ¿Qué dijo el nombre del Rabbi Yohanan? Amar que era, está escrito en el Pasuk:
cuando se inauguró el Mishkan en el desierto, en el año 2449, una semana antes de los Hodesh Nisan, comenzaron los preparativos de inauguración. Ya tenían todo fabricado, todos los kelim, las cortinas, la menorá, todo ya estaba preparado hacía tiempo. Pero la orden de Boreolam fue esperar para inaugurarlo en Rosh Hodesh Nisan. 7 días antes, Boreolam le dio la orden a Moshe Rabbenu de apartar a Aarón y sus hijos. Y así dice el pasuk. Upetach Ohel Moed Teshevu Yomam Balayla Shiv'at Yamim. Esas son las palabras que dice el pasuk. En la puerta del Ohel Moed se van a quedar ustedes 7 días y Ubayom HaShemini, y al 8º día van a realizar la bodá, van a inaugurarse como Kohanim. Quiere decir que Aarón y sus hijos fueron apartados y aislados 7 días y luego, en el día 8º, ellos comenzaron a hacer la bodá. También aquí, el Kohen Gadol para Yom Kippur y el Kohen que se prepara para Adumá, 7 días antes eran aislados y al 8º día realizaban el trabajo. ¿Cómo es esa comparación? ¿En base a qué comparamos la inauguración del Mishkan con estas situaciones? El pasuk dijo, marcará hasta aquí el pasuk, ayer asaba yom hazeh, como hicieron en este día, el día de la inauguración del Mishkan, si va Hashem la azot de Japer Alejem, ordenó Boreolam que hagan para limpiar las faltas de ustedes. ¿A qué se refiere cuando dijo así van a hacer? Ordenó Boreolam para hacer. La azot, él lo más para. Lo que ordenó, como hicieron aquí, ya para aislarse 7 días, van a hacer. ¿Cuándo van a hacer? Cuando se ocupen de la parada de la vaca roja. Y lo que dijo el de Japer, y para expiar y limpiar las faltas, él lo más hace, ahí está haciendo referencia a la boda, al servicio de Yom Kippur, que es para expiar y limpiar las averot. Entonces, la traducción de pastor nos quedaría, como ordenó Boreolam que hagan en la inauguración del Mishkan, ordenó que hagan. ¿Qué es que hagan nuevamente? En la parada de Umá y cuando expíen, que sería en Yom Kippur. De ahí aprendimos este aislamiento en estas dos situaciones. Pregunta la Gemara, o mejor dicho, aclara. Bishlama, kule kerabe para los mitokam. Entiendo perfectamente por qué no se puede explicar que todo el pasuk se refiera al aislamiento cuando van a realizar la parada de Umá, la vaca roja, porque está escrito lejaper ketiv, está escrito para expiar, o para la vaca paray. Y la parada de Umá no venía a expiar y a limpiar ninguna falta de nadie. Entonces, claramente lo que dijo lejaper para limpiar no hace referencia a la parada de Umá. Era Imakule Kerab Yom Kippurim, pero ¿por qué no explicamos que todo el pasuk se refiere a Yom Kippur? Que debe ser apartado el Kohen Gadol 7 días para realizar la expiación que se hace en Yom Kippur y no hace referencia en absoluto a la parada de Umá. Hambre y Alif, Sivá. Dijeron los Jajamim, aquí hay una Gezerá Shavá. Tenemos una similitud en las palabras que se repite entre la inauguración de Mishkan y la parada de Umá. En ambos dice ordenó Boreolam. Que Tibajat Sivá Hashem la Azot. Aquí con respecto a la inauguración de Mishkan dijo ordenó Boreolam para que hagan. Uchtibatam, Lot Hukat Torah Sivá Hashem Lemor. Y con respecto a la vaca roja, está escrito, este es el decreto que ordenó Boreolam. Dijo también, ordenó y ordenó. Male alam para, afkan para. Así como el pasuk posterior, esto es lo que ordenó Boreolam, Zot Hukata lo que decretó, Zot Hukata Torah es el decreto de Boreolam que ordenó, se refiere a la vaca roja. También cuando dijo aquí, como hicieron hoy, ordenó Boreolam que hagan. ¿Cuándo es ordenó? Ese es ordenó de la vaca roja. Y por lo tanto, Makam Perisha, Afne Alam Perisha. Y así como aquí exigió el aislamiento, en la inauguración de Mishkan, también ahí con la vaca roja exigió el aislamiento. De ahí es entonces de donde aprendemos que tiene que estar
aislado el Cohen que se va a encargar de la vaca roja.